Quiero invitarles a que abran su Biblia entre el libro a los Proverbios. Vamos a tratar un solo versículo que da mucho para hablar. Proverbios, verso 16, capítulo 16, verso 7. Proverbios 16, versículo 7. Y nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo he titulado el texto para hoy, Depurando tu vida. Miren, estamos en tiempo en que es urgente e imperiosa la depuración de nuestra clase política. Por ejemplo, es tiempo de elección, tiempo en el cual tiene que haber un nuevo cambio de orden político en nuestras vidas, de orden político en nuestro país, para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y como todos sabemos, hemos visto la actitud de Inglaterra de salir de los Estados Confederados. Arriba un poco la silla. Los Estados Confederados, como son la Comunidad Europea, como Inglaterra, se ha querido salir, gran parte de la población así lo votó, y se empieza a descomponer la unidad política mundial, la unidad monetaria empieza a descomponerse poco a poco. Y eso, hay quien se atreve a hablar, quizás tampoco es una aberración, pero es una aproximación a lo que es la profecía en el libro de Nabucodonosor, cuando habla de la estatua de bronce, aquella gran estatua que el rey tuvo y vio en sueños, y entonces la interpretación era la formación en los últimos tiempos de esa estatua, de esos pies, como los pies estaban formados de barro y a su vez estaban cogidos a una parte de metal, y sabemos que el barro no pega con el metal, el barro se va descomponiendo. Hay quien habla de las 27 o 28 naciones que componían y componen la Comunidad Europea. Ahora son 27 con la salida de Inglaterra, pero hay quien dice que todavía tienen que salir 17 más para que solo queden 10, que son los dedos de los pies de esa imagen de Nabucodonosor, que son imperios de barro y que caerán, para que se formen un solo imperio, un solo gobernante mundial que venga con acciones de intentar implantar una paz, pero que no va a ser una paz verdadera. Hablando de todo eso, de la depuración que necesita la clase política, de la depuración que nuestro mundo necesita, de los acontecimientos que se están dando, tenemos que pensar también en que esa depuración en nuestros tiempos más que nunca son necesarias, porque nos afectan y eso nos induce, nos lleva al odio, a la homofobia, al robo, al engaño descarado, al racismo, etc. Y podríamos seguir sumando calificativos a lo que el hombre es capaz de hacer cuando la maldad es su vínculo, cuando la maldad es su pan de cada día, cuando su Señor es el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Necesita la humanidad ser depurada. Lo mismo que cuando algo no funciona, lo quitamos, también debe ocurrir en nuestra vida espiritual. Necesitamos una depuración. La humanidad necesita encontrar a Dios, necesita tumbar barreras. España necesita salir de ese quinto ranking de ateísmo en el cual está reconocido actualmente.
Pero para que ellos puedan salir y España pueda salir de ese ranking de ateísmo, es necesario que los que decimos creemos, vivamos, para que si nosotros vivimos, contagiamos, los que nos rodean se van a sentir beneficiados. Si estamos a bien con Dios, allá donde vayamos nosotros vamos a hacer frutos, vamos a dar excelencia, vamos a dar un olor agradable. Y es lo que estaba hablando el salmista cuando dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Es decir, ¿cómo puede el mundo acercarse a la paz si nosotros no se la acercamos? Nosotros somos los voceros, los embajadores, los representantes de Dios aquí abajo en la tierra, los cuales tenemos que llevar esa paz. Ese encuentro personal con Jesús tiene que ser vivido. Si no hay una reconfortación, si no hay un cambio en nuestra vida, es imposible que los demás puedan percibir la voluntad, el propósito y el deseo de Dios. La humanidad necesita encontrar a Dios y para ello debe encontrar el camino. Y no cualquier camino. Hay quien nos habla y nos dice que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, si vas en avión, sí. En partes, desde Canarias, no puedes hacerlo de otra forma si no vas en barco hasta la península o vas en avión. Es decir, no todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Directo. Las líneas directas tienen que ser conectadas a través de barcos y a través de trenes. Podemos decir todos los caminos llevan a Roma, pero hasta ahí. Pero no todos los caminos llevan a Dios. Ni todas las religiones llevan a Dios. Aunque tengan apariencia de santidad, aunque tengan nombre de que son, pero no están. No todo el que proclama ser cristiano está, por así decirlo, en la potestad de llevar almas a Cristo. Habrá que ver en qué doctrinas, cuál es el fundamento en el que se está basando. Hace pocos días, ayer o antes de ayer, escribió un pastor en el Facebook: prefiero tener en mi iglesia hermanitos sencillos y con un corazón sincero y que no sepan nada de la Biblia. Yo le dije, esto es una contradicción. En parte estoy de acuerdo contigo. Necesitamos hombres y mujeres sinceros en las congregaciones, pero que no sepan nada de la Biblia, ¿no? La Biblia es la que nos instruye, nos enseña, nos educa, nos enseña cómo es Dios, nos educa cómo servirle, cómo agradarle, cómo hacer las cosas. Yo le dije, esto es una contradicción que tú estás poniendo. No, lo voy a explicar porque, bueno, saltaron muchos focos de muchas partes, como que no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo. Y muchas veces nosotros pensamos, yo se lo estaba diciendo a Carmen, pensamos y decimos que sabemos escribir. Y muchas veces no sabemos expresar una coma mal puesta, una extracción o una frase mal compuesta puede inducir a graves errores doctrinales o a una comprensión bastante caótica, como fue en mi caso. Me queda mucho por conocer, pero creo que algo conozco para poder entender lo que el pastor quería decir. Yo sabía los derroteros por donde él quería ir, pero lo que no se puede es plasmar por escrito una idea general sin dar una explicación un poco más concisa. Entonces saltaron mucha gente y le dijeron, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, ni estoy de acuerdo con esto, ni estoy de acuerdo con lo otro. Y yo le puse que no, en parte llevaba razón. Yo deseo hermanos sencillos, sinceros, pero hermanos que sepan. Si no, ¿para qué queremos una congregación? Porque viene cualquier viento de doctrina, cualquiera que venga diciendo barbaridades y nosotros no estamos preparados, le decimos amén.
no consiste en decir amén, consiste en entender y ver que lo que está diciendo realmente la Biblia lo respalda. Por eso necesitamos depurar, quitar las malas costumbres, quitar los hechos los cuales no nos edifican, quitar aquellas formas las cuales quizás en un tiempo fueron efectivas, pero que hoy no son efectivas. Para poder alcanzar a las personas que viven en el medio en el cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos, es necesario depurar nuestra vida, es necesario cambiar. La obra de Jesucristo no es decir te voy a salvar y ya salvo Él. La obra de Jesucristo es una depuración, produce un cambio en toda la identidad de la persona. Cambio absoluto. Aunque nuestro cuerpo se deteriora, nuestra alma y nuestro espíritu rejuvenecen. Están siendo adiestrados. Luego, al final de los tiempos, tendremos un cuerpo glorificado. Así que la obra de Dios, la depuración de Dios, no está hablando de una parte del ser humano, está hablando de un todo. Aunque veremos solo en este momento la depuración del alma y del espíritu, y aunque nuestros cuerpos se envejecen y se corrompan, luego tendremos un cuerpo incorruptible. Depuración es lo que nosotros necesitamos. Que nuestras almas y nuestros espíritus estén saciados de Él. Ser capaces de transmitir a los demás lo que nosotros estamos recibiendo de Dios. Lo que decía Marta esta tarde. He notado la paz de Dios, he notado la mano de Dios como nunca. No sé explicarlo, pero sí he sentido el sosiego, la tranquilidad, el reposo, a pesar de la situación en la que estamos. Le digo, Marta, Dios está utilizando los momentos para enseñarnos. Nada ocurre en nuestras vidas por casualidad. Dios sabe el momento en el que somos importantes para la vida de otras personas y en el momento en que tenemos que ser instruidos. Por ejemplo, ella pidió oración para una niña que tenía una patología igual que la de Daniel y fue operada hace pocos días. Y la madre de esa niña le decía a Marta, ¿cómo puedes estar tranquila? Yo te noto a ti y a tu hijo que están tranquilos. Y Dani está dando respuestas de su fe a los médicos y a todo, y su sonrisa, como nosotros lo vemos aquí, pero una respuesta más sincera, más honesta. Hay un cambio en él. Y Marta habló con esta señora y dice, mira, nosotros creemos en Dios, nuestra fe en Dios, creemos en Dios y a Dios, por eso estamos sostenidos. No nos desesperamos. Claro, como madre siento angustia por la situación por la que mi hija pasa, pero, están sacando lo que han recibido. La gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, ellos están experimentándolos en estos momentos de crisis. La crisis en nuestras vidas viene para fortalecernos, nunca para derribarnos. Aunque nos parezca a nosotros un revés, un duro golpe, donde nuestra situación física esté afectada, donde nuestra situación física esté en riesgo, y un riesgo grave o muy grave, Dios tiene el control. Y nada ocurre sin su consentimiento. Y lo que ocurre siempre tiene un propósito. Y vamos viendo, como yo le dije a Marta, estás viendo el propósito de Dios. Personas que se acercan a ustedes porque ustedes reflejan lo que Dios está haciendo. En la vida de Daniel, en ti, Marta, por la paciencia a la que te induce, la tranquilidad, una mente fría, ¿vale?, ante un momento difícil y complicado. Lo que somos nosotros según Dios y según su palabra, somos santos, hijos, salvos, siervos,
luz, sal, guías, embajadores. Podemos poner muchos adjetivos de lo que nosotros somos, según Dios y para Dios. Podríamos estar descomponiendo toda la tarde adjetivos calificativos de lo que nosotros somos. Según Dios, cada palabra tiene mucho que decirnos. Porque el ser santo no es porque yo me lo haya ganado. El ser santo es porque el que es santo murió por mí siendo yo pecador. Si soy hijo de Dios es porque he tenido acceso a través del santo que murió en la cruz. Antes era huérfano, ahora soy hijo, heredero, coheredero. Si soy salvo, no es por mis propios méritos, porque yo no he hecho nada para obtener la salvación. La salvación viene por la fe, por la palabra, por el oír. Y si nosotros queremos, como dice aquí en Proverbios, lo vuelvo a leer, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es decir, que si nosotros somos salvos es por su gracia. Si nosotros tenemos paz es porque Dios nos la proporciona. Y para que en el medio en el que nos movamos esa paz sea contagiada, es necesario que nosotros la experimentemos. No solo la digamos, sino la experimentemos y seamos capaces de compartirla en la alegría y en las penas. Estaba leyendo una porción al profeta de cuando le dijo el Señor: tu esposa va a morir esta noche y no quiero que guardes luto, ni quiero que llores, no que no te compunjas, porque ¿sabes lo que son las plañideras? Son esas mujeres lloronas y que gritan ¡oh! Y forman un algarabío impresionante. Son plañideras, eran contratadas cuando había una defunción y lloraban al difunto, pero formaban un escándalo impresionante. Y Dios le dice al profeta: no quiero que te vistas de luto, no quiero que te pongas cilicio ni que te eches tierra por encima, no quiero que llores por la muerte de tu mujer. Dios tenía un propósito. Tú puedes sentir aflicción, pero no dejes que la aflicción domine tu tiempo de gozo. Dios sabe cómo nosotros reaccionamos. De ahí que nos va preparando día a día con una prueba y otra, y deja que pasen acontecimientos. ¿Para qué? Para depurarnos, vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él. Nunca vamos a poder confrontar ni enfrentar un problema o una enfermedad solo, porque solo nos derrumbamos, nos desesperamos, nos angustiamos, tenemos miedo. Más sin embargo, cuando hemos sido depurados a ir perdiendo el tiempo porque vemos que la mano de Dios ha estado preparándome durante años, preparándome continuamente para enfrentarme y confrontar, cuando llegue el momento crucial, crítico en mi vida, una pérdida, una enfermedad crítica, a punto de perder la vida, seremos capaces de comprender esa depuración en el tiempo. Pero tenemos que pasar por ese proceso como iglesia. El mundo no va a entendernos. La gente en la calle no va a entender cuando tú les hablas de Dios, si Dios no está viviendo dentro de nosotros. Si Dios no hace su obra en nuestro interior y produce un cambio, no podemos acercar la paz a nadie. Guardamos silencio. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos de cómo nos sentimos. Y el avergonzarnos de cómo nos sentimos nos tiene que llevar de nuevo a recapacitar. ¿Cuántas cosas estoy, Señor, haciendo que no debo? Empezar uno a depurar, a pagar las consecuencias, a reconocer, a confesar y a pedirle a Dios las fuerzas para apartarnos.
Hoy muchas congregaciones están llenas, hasta los topes, y se pavonean de ello. Pero no por el hecho de estar llenas, todos los que están son los que deben estar. No por el hecho de estar llena, habla de santidad. Dios nos habla aquí que aún siendo pocos, si somos fieles, Él se mueve en medio de nosotros. Y Él va a mover los corazones. Dios no habló de tener grandes multitudes en iglesias. Él habló de que grandes multitudes recibieran el mensaje. Y no podemos traer las multitudes hoy aquí a nuestra congregación. Pero sí podemos mostrar en el exterior a las multitudes el cambio de nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Todas estas cosas debemos pensarlas para honrar a Dios. Meditarlas, ahondar, porque con ellas nos llevan a un convencimiento de hacer delante del ser humano. Ahora, estamos hablando de lo que Dios piensa de nosotros. Lo que Dios dice que somos. Ahora vamos a ver lo que nosotros decimos que somos. Nuestros hechos nos delatan. Santos sin santidad. Oiga, esto es difícil y duro decirlo. Pero ¿por qué santos sin santidad? Porque no estamos resplandeciendo. O estamos resplandeciendo y yo no lo veo. Y Dios nos llama a ser luz, salir de la parte oscura y ir hacia la luz. Porque si andamos en luz como hijos de luz, transmitimos luz. De la abundancia del corazón nuestro, habla la boca. Nuestra santidad debe hablar por nosotros. Y es ahí donde debemos empezar a corregir. Yo no hablo de uno, de dos, sino todo. Debemos empezar a depurar, a quitar. Yo en mi casa tengo la gran ventaja de tener agua potable. Primero ha sido depurada del mar. Se le ha quitado las sales, se le ha quitado un montón de impurezas, bacterias. Llega a casa con cloro y con unas cuantas cosas más que nos sirven para ducharnos, pero no me sirve para beber. He tenido que poner un aditivo más para poder depurar más aún y poderme hacer partícipe de esa agua. Pero ustedes saben cuánto se ha invertido en dinero, en tiempo, en luz, para poder nosotros beber de esa agua depurada. Mucho dinero. Lo que me cobran por depurarla, lo que me cobran por traerla hasta casa, lo que me cobran por la que tiro, lo que me cobran por depurarla para poderla beber. Ha habido todo un proceso largo hasta que llega a mi hogar, hasta que luego entra en mi organismo. Y tomo algo depurado, algo que es beneficioso para mi cuerpo. Lo mismo debe ocurrir cuando la palabra de Dios llega a nosotros. Entra haciendo presión. ¿Para qué? Para que la basura que hay en nuestro interior vaya rebosando hacia afuera. Y en el momento adecuado, cuando ya las aguas están empezando a ser clareadas, los demás puedan beneficiarse también. No solo el interior de la iglesia, los que están fuera de la iglesia deben beneficiarse del bien que Dios me está haciendo a mí. Santos sin santidad, debemos empezar a depurar esa parte. Hijos. La Biblia y Dios nos llama de que somos hijos suyos a través de la persona de Jesucristo. Pero vivimos muchas veces como huérfanos, desesperados, desestimados. No mencionamos a quién pertenecemos,
Nos da vergüenza. No vivamos como huérfanos. Otro segundo asunto que debemos depurar. La tercera cosa, somos salvos. Sin embargo, y eso es según Dios, sin embargo nosotros estamos dudosos y con miedo. ¿Dónde estaré? ¿Qué me espera? La Biblia me dice dónde voy a estar. La Biblia me dice qué me espera. La Biblia me dice qué voy a hacer. La Biblia me dice cuánto tiempo voy a hacer. La Biblia me dice que yo voy a estar toda la eternidad con Dios. Nos cuesta creer esa salvación. Y también tenemos que depurar esa parte. Creamos lo que leemos, porque eso es lo que nos hace fuertes. Los momentos críticos de nuestra vida, si la palabra de Dios no ha hecho raíces en nuestras vidas, entonces no vamos a encontrar consolación. Tiene que hacer raíces para que el fruto crezca dentro de nosotros. Y ese fruto es el que nos va a alimentar, retroalimentar y nos va a hacer fuertes. Un árbol que no es regado, ¿qué le pasa? Termina secándose. La semilla puede ser plantada y en un momento determinado empieza a brotar y no sabemos cómo, pero empieza a brotar y se va haciendo grande en la medida en que el terreno y el agua que le echemos estén bien preparados. Si el terreno tiene todas las propiedades necesarias y el agua que le echamos es un agua en condiciones, el fruto que esperamos es un fruto abundante, sabroso, bien oloroso. Si tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y su palabra es la que nos alimenta, nosotros tenemos que estar fuertes. La tercera cosa es siervo. El siervo se niega a sí mismo, nunca jamás se antepone a su Señor. El siervo se baja para que su Señor esté en el lugar que le corresponde. ¿Y saben qué nos pasa en nuestra España? Que el español no sabe ser siervo. Todos queremos ser príncipes o reyes, pero nunca siervos. Si no aprendemos a servir a Dios aquí, ¿cómo vamos a servirlo en la eternidad? No podemos. Si en la carne, en nuestra debilidad, ahora no aprendemos al servicio de Dios, a bajarnos para aprender la dependencia de Él, ¿creen que después podemos hacerlo? No. Es bueno aprender desde este momento, desde este tiempo, en esta vida, a aprender que nuestra dependencia viene de Dios. Somos luz o somos siervos viviendo como señores. También tenemos que depurarlo eso. El siervo es siervo, no es señor. Somos luz, pero una luz sin brillo. Hay luz mate, luz amarilla, luz blanca y luz fría. La luz fría es la que tiene mayor focalidad. Es una luz blanca extenuante, una luz blanca muy resplandeciente. Tú tienes que ver qué grado de luz hay en ti. Puede ser excesivamente amarilla, de poco bataje, que da poca luz. O puede ser una blanca que da luz, pero que necesita resplandecer más. Y luego está esa luz blanca fría, que da una luz potente, que te permite ver las imperfecciones, te permite ver la suciedad. La palabra de Dios es una luz blanca, que nos permite a nosotros ver nuestras imperfecciones, nuestra suciedad. Debemos depurar. Acuérdense siempre el ejemplo que les pongo de la vela. Si la mecha de la vela se queda cortita, si la esperma cubre la mecha, la esperma líquida cubre la mecha y no tiene por dónde salir, recuerden siempre que la llama cada vez es mínima. La luz es muy tenue, no te ayuda para nada. Pero cuando tú les haces una muesca y la esperma empieza a salir,
la llama empieza a subir. Hay una alimentación de oxígeno, en combustión con esa llama. Cuando entra el oxígeno en esa mecha que está encendida, la luz se hace resplandeciente. Cuando entra el oxígeno de la palabra de Dios en nuestras vidas, resplandecemos con luz divina. Y eso es lo que los demás deben ver en nosotros. Resplandecer. Sal. Si la sal se vuelve insípida, ¿para qué la quiere? A no ser que seas hipertenso, que la tienes prohibida, pues te comerás lo que hay, ¿no? Pero hoy estamos tan actualizados que compramos sal baja en sodio, con poquito sodio, que apenas es perceptible. A mí no me gusta, porque la comida no me sabe, pero el que tiene hipertensión, oye, le da un toquito de no comer nada sin sal a comer algo con sal. Pero Dios nos llama a ser sal de la tierra, y cuando nos llama a ser sal de la tierra, no debe ser una sal sucia, una sal que se le ha quitado su contenido de sodio. Al contrario, debe ser una sal pura. ¿Por qué creen ustedes que la gente que se baña en el mar muerto flotan? Por la cantidad de sal que hay. ¿Es buena el agua del mar para la piel en el mar muerto? Los que van con psoriasis vienen sin escamas ninguna, vienen limpitos, les renueva la piel. No es que los cure, les renueva la piel. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona con psoriasis? Esos costrones que van saliendo en los brazos o en el cuerpo. ¿Lo han visto la psoriasis? ¿Cómo es? Yo tuve un compañero que eran de aquí para abajo costrones. Cuando lo veía cambiarse, una psoriasis impresionante. Bueno, pues esa psoriasis, cuando una persona así se mete en el mar muerto y se baña allí durante unos días, todas esas costras se caen y se queda rojecito y la piel empieza a regenerar. ¿Por qué le dijo Dios al general Naamán, al sirio? Le dijo: sumérgete 3 veces en el agua para que tu lepra sea quitada. Mejor le hubiese sido, venga, que tu lepra sea curada. No, sumérgete 3 veces en el agua. Esto nos tiene que dar a entender que nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios de forma continuada para poder ser depurados, para que nuestra lepra rebose, salga, nuestro pecado sea quitado. Guías. La Biblia nos dice que somos guías. ¿Ustedes se imaginan un ciego guiando a un ciego? ¿Se lo imaginan? ¿Cómo puede ser? Yo sí he visto a un borracho guiando a un ciego. Y he visto al ciego comerse las farolas en la avenida de las Canteras. Pero el borracho, aquel pobre, es que ya tenía sus intenciones. Ciegos guías de ciegos. Y la Biblia nos dice que nosotros no somos ciegos, que nosotros tenemos luz. Y por tanto, estamos extraviando, cuando no somos luz, cuando nuestra luz es pequeña, estamos extraviando a los que están a nuestro alrededor. Y si extraviamos a los que están a nuestro alrededor y no vienen a la luz, Dios nos va a pedir cuenta de ello. La Biblia nos dice, y Dios nos dice, que somos embajadores. Y sin embargo, el embajador es el que representa a una nación. En este caso es que nosotros representamos a Dios aquí abajo en la tierra. Nuestra nacionalidad es celestial. Representamos a Cristo aquí abajo en la tierra. Ahora yo les pregunto, ¿realmente ustedes se sienten embajadores de Dios o embajadores de sí mismos? ¿Cómo se sienten? Eso es otro punto en el cual nosotros tenemos que depurar.
el sentirnos o bien embajadores de Dios o embajadores de nosotros mismos. ¿Hablamos de nosotros mismos o hablamos de Dios? Si hablamos de nosotros mismos, realmente vana fue la obra que Dios hizo. Si hablamos de Cristo, entonces estamos hablando de que somos representantes de Él. Y por último, Dios nos llama a depurar y ser depuradores. Lo mismo que filtramos para nosotros, dejando fuera la impureza, también debemos procurar filtrar las impurezas de los demás, ayudarles a los que están a nuestro alrededor para que la sangre de Cristo pueda limpiarlo del pecado, para que puedan caer rendidos a los pies del Señor. Eso es lo que viene a decirnos todo ese texto de Proverbios. No lo hemos leído todo, solo he leído un solo versículo, porque considero que la mucha lectura a lo mejor pues quizás nos pueden despistar, y prefiero centrarme y hablar de forma generalizada del resto del texto y que ustedes lleguen a comprender el significado profundo de lo que es ser depurados por el Señor. No esperemos a que Él nos tenga que pasar a la fuerza. La osmosis consiste en pasar a la fuerza el agua por una serie de filtros hasta que llega a una membrana que ahí se quedan todas las bacterias. Es decir, el agua tiene que salir pura total. No puede haber ninguna impureza y es metida a presión. No esperemos que Dios nos tenga que pasar a presión, presionándonos para depurarnos. Seamos capaces nosotros de depurarnos conscientemente nosotros mismos delante del Señor. Debemos agradar a Dios, ser obedientes aunque no entendamos lo que estamos haciendo. Y por último, si nos depuramos, seremos capaces de depurar el medio en el que nos movemos. La gente que estará con nosotros llegará un momento en que se depure, sin que nosotros forcemos, pero sí debemos forzarnos nosotros a ser mejores, con la ayuda de Dios, buscar. Termino leyendo el texto. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si yo estoy en paz con Dios, mis enemigos buscarán estar en paz con Él, notarán la paz de Dios. Que Dios les bendiga por este tiempo y aprendamos a ir quitando cosas de nuestras vidas que realmente no nos ayudan, al contrario, nos estorban y nos perjudican. Amén.